Vamos a la palabra del Señor en este momento y con nosotros el pastor Elliot con el discipulado de esta noche. Amén. Dios les bendiga a todos. Espero que hayan tenido, a pesar de la tormenta y de la nieve, un frío bueno que es bueno para la piel, para no arrugarnos, ¿verdad que sí? Amén. Pues nada, estamos en el libro de Viken. Nos quedamos la última vez en el punto número 2, el endemoniado Gadareno. Y hoy vamos a estar cubriendo la segunda parte del endemoniado Gadareno, página 315 en el libro de Viken. Pero antes vamos a dar un corto repaso de la lección anterior. Letra E, Ministerio de Obras Poderosas, Marcos 4:35 del 5 al 43. Número uno, calmando la tempestad, Marcos 4 del 35 al 41. Después de haber trabajado durante todo el día en continua enseñanza, en lugar de reposar, se expuso al peligro. Él mismo propuso ir al mar, o sea, pasemos al otro lado. No había hecho ningún preparativo de antemano. Juan 4:6. Antes de ir hacia el mar, despidiendo la multitud, el Señor nunca permitió que alguien se marchase de él quejándose de haber acudido a él en vano. Juan 6 del 35 al 37. Se levantó una violenta tempestad que amenazaba con hundir la barca debido al alto oleaje y muy fuerte viento. Había otras barcas con él, las cuales seguramente estarían en peligro o se habían regresado. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal en lugar del piloto junto al timón, para poner a prueba la fe de sus discípulos y también para incitarles a orar. Jesús dormía, pero su corazón estaba despierto. Salmo 121 del 3 al 4. Su último recurso era despertar al maestro. Por mucho que las olas zarandearan, no podía hundirle. Además, el propio Jesús les había asegurado del éxito de la travesía al decirle, pasemos al otro lado. Maestro, ¿no te importa que estuviésemos pereciendo? La situación en que se hallaban les atemorizaba hasta tal punto que no sabían lo que decían. O sea, la barca había protección divina. Salmos 8:4, Salmos 32:7, Salmos 46:1, Salmos 16:1 y Éxodo 14:14. Cristo reprendió la tempestad, calla y enmudece. La represión que dio Cristo a ellos por haber creído o cedido al miedo se halla con unos más detalles en Mateo 8:26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos quedaron totalmente aterrados ante aquel milagro. En Mateo 8:27 leemos, y los hombres se maravillaban. Mientras que Marcos dice, ellos se aterraron mucho. Tuvieron miedo del poder y de la ira del Creador en la tempestad y ese miedo les enfuscaba y atormentaba. Pero ahora tenían o temían el poder y la gracia del Redentor en la calma, y esto les llenaba de temor reverencial. Se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedece? Punto número 2. Y vamos a cubrir la mitad del punto del endemoniado
Gadareno. El endemoniado Gadareno. Marcos 5, del 1 al 20. Jesús cruza el mar de Galilea y entra en territorio gentil. La autoridad y misericordia de Jesús no se limitaron a Israel, sino que fueron extendidas a todos. Isaías 49:6, Mateo 8:11. Era una región pagana marcada por la presencia de tumbas y cerdos, ambos impuros según la ley judía. Los sepulcros representan muerte, aislamiento y vergüenza. El pecado y la opresión demoníaca destruyen la comunión y la dignidad humana. Romanos 6:23, Efesios 2:1. El enemigo busca destruir completamente al ser humano. Juan 10:10, Primera de Pedro 5:8. Cuando el endemoniado vio de lejos a Jesús, acudió y primero actuó de manera respetuosa. Aunque poseído, el hombre se postra. Los demonios reconocen autoridad superior. Toda rodilla se doblará ante Cristo. Filipenses 2, del 10 al 11. Los demonios saben quién es Jesús, pero no se someten voluntariamente. Mateo 8:29, Marcos 1:34. Jesús no negocia o no negocia. Ordena, pues su palabra tiene la autoridad absoluta. Salmo 29:4, Lucas 4:36. El siguiente diálogo de Jesús con los demonios no se halla en Mateo. Cristo pregunta al demonio: ¿cuál es tu nombre? La respuesta es: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Los demonios están organizados paramilitarmente. Efesios 6:12. Son numerosos. Una legión romana consistía de unos 4,000 a 6,000 soldados. Actuaban de común acuerdo como una legión alistado bajo la misma bandera y para la misma causa perversa. En el Señor y en el poder de su fuerza podemos resistir a nuestros enemigos espirituales. Romanos 8:31, Primera de Juan 4:4. Y hasta aquí el repaso. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, no se quede con la duda. Pregunte ahora. Si no, pues vamos de lleno a la palabra del Señor. Estamos en Marcos capítulo 5 y la pastora Marilyn va a leer la pastora Marilyn va a leer del 1 al 20. El endemoniado Gadareno. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los ganaderos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y les rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven a él que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y los suyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Amén. Gracias a la Madre. Ahora estamos en Beacon, página 315, en el penúltimo párrafo que dice el desesperado clamor de los demonios. Y le vamos a pedir a Jorge Crespo que lea ese párrafo. Bendiciones a todos. Amén. El desesperado clamor de los demonios para que Jesús no los enviase fuera de aquella región evidentemente refleja sus temores del castigo eterno, al abismo o el abismo sin fondo, reconociendo la autoridad de Jesús y su propia derrota. Le rogaron todos los demonios que los dejara ir entre el gran hato de los cerdos paseando y entrar en ellos. Amén. Hasta ahí. Gracias, Jorge. Los demonios ruegan. Jesús tiene control total. La petición era, uno, que no los enviara fuera de esa región. Eso está en el verso 10. No solo que no los atormentara antes de tiempo, sino que no los expulsara de esa región. Parece ser que tenían especial aflicción, o más bien especial desprecio a la región aquella, que les permitiera entrar en los cerdos. Aún Satanás está sujeto a los límites que Dios establece. Vamos para Job 1:12 y Lucas 8:31. Job 1:12, papito, lo puedes leer si lo tienes. Job 1:12 y Lucas 8:31. Félix, lo puede ir buscando para que lo lea. Lucas 8:31. Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienen está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Usted ve que Satanás está totalmente sujeto a los límites que Dios le establece. Félix, si puede leer Lucas 8:31.
y le rogaron que no lo mandase ir al abismo. Amén. O sea que los demonios y el diablo, el cristiano no le tiene que tener ningún tipo de miedo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera en el mundo. ¿Y quién es el que está allá afuera en el mundo? Satanás. O sea que cuando hay un hijo tuyo, una hija tuya, el jefe, tu esposo, tu esposa, y esperamos que eso no suceda, pero sí sucede, que te quiere hacer la vida de cuadrito, acuérdense que el poderoso que está contigo, después que tú estés bien andando en los caminos del Señor, los demonios van a reconocer quién tú eres en el reino. Ellos te van a ver desde lejos y van a tener que estar sujetos. Amén. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que habita dentro de nosotros? Aquel Cristo, mismo. Cristo. Aquel mismo. Amén. Aquel mismo que llegó a la región de Gadara. Aquel mismo que le dijo a la tormenta, calla y enmudece. Usted no es cualquier cosa, usted es un personaje de autoridad. ¿Quién puede decir conmigo, yo soy un personaje de autoridad? Yo soy un personaje de autoridad. Amén, amén. Vamos a seguir la lectura. Pastora Wanda, léase el próximo párrafo. La historia de allí en adelante está enrizada de dificultades, porque Jesús les dio permiso. Los numerosos espíritus inmundos dejaron a su víctima y entraron en los cerdos, y el hato, que eran como 2000, se precipitó en el mar y se ahogaron. ¿Por qué permitió Jesús que se perdiera esa propiedad? Algunos eruditos, procurando suavizar la ofensa, sostienen que el último grito salvaje de los demonios asustó a los animales y causó el desastre. Otros lo describen como un legendario cuento judío. La historia permanece como parte integral del registro de los sinópticos y debe tener una verdad significativa. Quizá la mejor explicación sea que el hombre demente gadareno necesitaba alguna evidencia exterior de su liberación. La huida y destrucción de los cerdos era una demostración ocular para el exdemoniado de que los demonios ya habían salido de él. También es interesante la observación de Barclay. ¿Sigo, pastor, o paro ahí? Sí, pues puede leer ese párrafo en letras pequeñas. ¿Cómo podía jamás comparecerse el destino de los cerdos con el del alma inmortal de un hombre? Hay un sentimentalismo barato que le enguadice, triste por la pena de un animal, y que no destinaría un cabello para el miserable estado de millones de los hombres y mujeres de Dios. En la escala de proporciones del Señor, no hay nada tan importante como el alma humana. Amén, gracias, pastora Wanda. Los espíritus inmundos entraron en los cerdos, que eran animales inmundos según la ley. Los hombres que como los cerdos se deleitan en el fango de los placeres sensuales son morada apta para la habitación de Satanás. Triste final el de aquellos cerdos, pero más triste el de los hombres que gustan ensuciarse en el pecado, precipitándose así de cabeza en el infierno, a menos que se lleguen a Jesús con fe y arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes creen que esto fue un cuento de vieja, como algunos dicen, que fue una fábula? ¿Cuántos creen que fue verdad? Amén. Está plasmado en la palabra del Señor. Y aún los mismos judíos
todo lo que tiene que ver con los hechos de Jesús, ellos básicamente lo niegan rotundamente. Amén. En mi opinión, esto fue un hecho histórico número uno porque está en los evangelios sinópticos. Básicamente fueron testigos. Por ejemplo, Mateo relata esta historia. Mateo fue un testigo ocular. Él estuvo ahí. Él vio el suceso. Amén. Marcos está recibiendo esta historia de Pedro. Amén. So, él es un testigo que está escribiendo lo que él está escuchando. Amén. Pues entonces, ¿por qué el Señor le dio la luz verde a los demonios para que ellos entraran en los cerdos y los cerdos se precipitaran? ¿Por qué usted cree que sucedió eso? Jorge Crespo. Bueno, yo creo que sucedió esto porque como los cerdos en aquellos tiempos bajo la ley judía eran inmundos y los espíritus eran inmundos, era como el territorio perfecto para que los espíritus entraran. Sí, amén, pero acuérdate que ellos no estaban en territorio judío. Exacto. No, lo que tú estás diciendo le echas fuego a Jesús. Lo que tú estás diciendo es correcto, pero no es una defensa para lo que hizo Jesús. El maestro preguntó por qué usted cree que Jesús ordenó a los demonios ir a los cerdos. Esa es la pregunta. Y está en el aire ahí para que abramos micrófono y entremos aquí a... ¿Quién se atreve a opinar? Crespo, tú no estás mal, no estás mal, pero que queremos destacar que esta es la región de Gadara. Él cruzó, se montó en la nave y cruzó al otro lado, a región gentil. Félix. Porque todavía no había llegado su momento. Amén, explícate. Todavía no había llegado su momento para mandarlo al abismo, por eso decidió mandarlo a los cerdos. Amén, amén. Amén. Mire, me gusta bastante la explicación que da Beacon, aquí básicamente lo dice, quizá la mejor explicación sea que el pobre demente gadareno necesitaba alguna evidencia exterior de su liberación. Y yo me afino mucho a Beacon. ¿Por qué? Porque este endemoniado había sufrido mucho. Mire, eso era una legión. Una legión romana consistía de 4.000 a 6.000 hombres. O sea, este endemoniado tenía una hueste satánica dentro de él que le hacía como si fuera Hércules. Usted sabe que es encadenar a un endemoniado con grillos y cadenas y que este hombre la hacía pedazo. Este hombre tenía una fuerza sobrenatural. La palabra la acabamos de leer, dice que él sería con piedra y no moría el tipo. So, él necesitaba un tipo de evidencia, algo dramático para que él pudiera realizar lo que Cristo hizo por él. Sí, pastor. Sí, esto, cuando estudiamos Mateo, vimos esto y nosotros estuvimos bastante tiempo deliberando sobre esto. Definitivamente, Helio, no es una opinión la que tú tienes, es una realidad. No podemos utilizar en mi opinión, porque en realidad como tú lo dijiste, los evangelios hablan todos del mismo caso. O sea, si hablan los tres del mismo caso, por lo menos los tres primeros evangelios, quiere decir que es verídico.
Segundo, Jesús cruza deliberadamente un territorio que se supone que fuera impuro. Jorge Crespo dijo algo que es una verdad. Estamos en un lugar totalmente impuro. Los puercos, los lechones, los marranos, como le quiera llamar los cerdos, se consideraban los judíos, lo consideraban como animales impuros. Entonces Jesús quiere mostrar, ya le mostró en este entrenamiento a los apóstoles, a los discípulos. Acuérdate que están en entrenamiento. Acabaron de salir de un revolú en un bote que casi se morían ahí y estaban todos allí amedrentados. Si no es que Jesús detiene la tempestad, se mueren todos. Entrenamiento. Jesús le está diciendo, tienen que confiar, tienen que aprender a tener fe, porque yo soy el creador, le está diciendo, o sea, está tratando de abrirle la mente en tres pobrecitos años, hermano, esto es mucho con demasiado. Segundo, Jesús le va a demostrar que si tuvo poder sobre la naturaleza, creada por él mismo, ahora voy a tener poder para las acechanzas del enemigo y el infierno y sus secuaces y los demonios. Ahora, aquí estamos hablando no de un demonio, estamos hablando según el contexto, que son 4.000 a 6.000 demonios, legión, que están acabando con este hombre, que rompía las cadenas. Imagínate qué clase de demonio ese. Quien veía ese demonio estaría corriendo. Cualquiera, cualquiera. Y Jesús dice, pasemos al otro lado. ¿Por qué? Porque hay un plan divino ya de parte de Jesús. Amén. O sea, el entrenamiento. Amén. ¿Qué pasó, Yaro? Jesús cruzó al otro lado por un solo hombre, Por un solo hombre. por uno solo, por él Amén. nada más. Exacto. Y esto está sucediendo, pastor, perdón, el pastor está hablando de que es un sitio impuro, los animales son impuros y están en un cementerio que también es impuro. Muy bien. Y eso, si tuvo poder sobre la naturaleza creada por él, ahora tengo poder sobre sobre los demonios que yo también creé, que se apartaron y me dieron la espalda. Ahora, los cerdos representan territorio de impureza. No significa que Jesús le está diciendo a ellos que los demonios son impuros, es que la ley los cataloga impuros. Ojo con esto. No es que Jesús le esté diciendo, mira, vamos para allá, que esos chorros de puercos ahí son tantos, mete esos demonios ahí. No, no. El plan lo explicó el pastor ahora mismo. Él quería dejarles saber que hay un propósito sobrenatural en él. Y él tiene que darle evidencia visible. Como dijo el pastor, esa es la parte más primordial. Y me avalo a eso, me avalo a eso. Tenía que dejar una evidencia. Porque Jesús donde iba dejaba evidencia, hermano. Y ese es el discipulado. Nosotros donde pisemos tenemos que dejar evidencia. Y él está diciendo a los discípulos, ustedes donde vayan tienen que dejar evidencia. Aunque se levante el enemigo, aunque se levante los demonios, no te preocupes, porque yo voy a estar contigo, dice el Señor. Y esa evidencia fue visible e irrefutable de liberación. Entonces ahí entra lo que dijo Jorge Crespo. Tenía que echarse en donde, en lo más, en donde le duele a ellos, en la economía, porque los cerdos representaban economía para esta provincia. Hermano, a Jesús si no sale de ahí, lo pican para pasteles, junto con los lechones estos. Sí, sí, porque Jesús acabó de tumbarle el negocito de los lechones a esta provincia de Gádara, hermano. Así que muy buen punto. Gracias, Jorge, por tu aporte. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Estoy agradecido, Excelente. como de don Pedro Valga. Excelente, pastor. Vamos para Juan capítulo 10, versículo 10. Y lo voy a leer para avanzar. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Marilyn va a leer Romanos 6:16.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Mire, Amén. esta ilustración de los cerdos tirándose por el despeñadero, amén. Eso es lo que el enemigo hace cuando una persona decide seguir al enemigo en vez de seguir a Cristo y obtener vida y vida en abundancia. Por eso es que el apóstol Pablo dice que en una vez estabas muerto en vuestros delitos y pecados. ¿Qué sucedió con esos cerdos al tirarse por el despeñadero? Cayeron y que dice que se ahogaron. O sea, perdieron su vida. Pero nosotros estamos refugiados en Cristo como el endemoniado Gadareno. Él, cuando vio a Cristo de lejos, se tiró ante sus pies. Los demonios no querían, o sea, la legión no quería, pero la fe de este hombre al ver a Jesús, él vio algo en Jesús. Amén. Qué bonito que cada uno de nosotros que estamos aquí en un día determinado vimos algo en Jesús y pudimos alcanzar misericordia. Vamos a seguir con los próximos dos párrafos. Virgen, léete los próximos dos párrafos. Ay, yo no veo bien. Los porqueros huyeron y se fueron a la ciudad y al campo y contaron aquello que había sucedido. ¿En dónde más podían contar su historia? Vienen a Jesús, pero vieron al ex endemoniado y que había tenido la legión y realmente se asustaron. Miedo de la sanidad, el que otro, el que otrora vagaba herido por las tumbas, sin ropas. Ahora está completamente razonable, sentado, tranquilamente vestido y en su juicio cabal de una palabra que significa sano de la mente. La poderosa obra de Jesús produjo asombro y miedo en aquellos que la contemplaban. Recordamos que los discípulos temieron con gran temor cuando fueron testigos de la calma de la tempestad en Galilea. Los hombres siempre han sentido un mysterium tremendum en la presencia de Dios. Moisés quitó su calzado ante la zarza ardiendo. Isaías clamó, ay de mí, en el templo lleno de la gloria. Y cuando Juan vio al Cristo glorificado, cayó a sus pies como muerto. Marco quiere que al leer sus palabras sintamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Gracias, Virgen. Amén. Los que apacentaban los cerdos se dieron prisa en comunicar a sus amos lo ocurrido. Y esto lo estudiamos, como el pastor dijo en el libro de Mateo. Era mucho dinero lo que se perdió en esa región. Era el sistema económico de aquella región. Imagínense lo que sucedió. Su sistema económico se fue se desprevitó debajo del agua. Quedaron sin sustento en vez de acudir al Señor. ¿Qué fue lo que ellos querían? Tenían temor del Señor, no lo entendieron y lo quisieron apartar. Eso reunió a mucha gente y la incitó a venir para ver lo sucedido. Esta gente precisamente, cuando vieron al endemoniado sentado, vestido en su juicio cabal, tuvieron miedo. Pero qué cosa extraña. Este endemoniado, que nadie podía pasar por ese sepulcro, nadie podía pasar por esa región porque este endemoniado se lo comía vivo. Ahora ven al endemoniado en su juicio cabal. ¿Y qué sucede? Tienen temor del endemoniado. Ustedes no,
esto como que encaja con lo que está sucediendo hoy en día, que la gente a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Para ellos esto era algo malo, que el endemoniado hubiese sido libre y a la misma vez perder esos cerdos. Ahora es cuando menos motivo había para tener miedo en aquel lugar. Una vez curado, el que sembraba terror en aquellos contornos es cuando tienen miedo de Jesús. En lugar de ser atraídos a Jesús, se apartan de él. No veían su misericordia, solo temían su poder. Esta reacción era totalmente anormal y sin razón, como lo son todas las reacciones de la incredulidad. Una vez que los demonios fueron expulsados, el hombre recobró su sano juicio. Y en Lucas 15, 17, habla de el hijo pródigo. O sea, cuando la gente está fuera de sus cabales, ¿qué es lo que sucede? Mira lo que sucede. Vamos para Lucas 15 y vamos a empezar en el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentaba cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, esto fue lo que le sucedió al endemoniado gadareno. Cuando esta legión salió de él, él volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él era el hijo del hacendado. Y por estar fuera de su juicio cabal, ¿qué sucedió? Lo desperdició todo, se fue y tuvo hambre y tuvo que apacentar cerdo. Sí, Pastor Ayaro. No solamente apacentó los cerdos, le deseó la comida de los cerdos. Amén. A ese nivel llegamos cuando estamos en pecado. Después de haber comido en la mesa de papá, en la mesa de la casa de pan, de casa de abundancia, que habían jornaleros de más y toditos comían abundantemente. Pero qué bueno que en el 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí es donde está volver en sí. Pero este endemoniado gadareno tenía un grave problema, que solo con la presencia de Cristo ese problema se le iba a ser resuelto. Por eso fue que Jesús, siendo el Emmanuel, Dios con nosotros, cruzó al otro lado, como dijo la pastora Yarri, por un hombre, por un alma. Cruzó al otro lado. Y esto me acuerda del testimonio de la pastora Wanda Rolón, que fueron a un servicio ahí. El pastor Pablo no quería, pero él dijo: tú sabes qué, negra, vamos, si tú quieres ir, yo voy a ir contigo. Y que nadie se convirtió y solo se convirtió ella. Y mire el impacto que la pastora Wanda Rolón ha tenido no solo en la isla de Puerto Rico, pero mundialmente. El Señor conoce
nuestra historia desde antes de la fundación del mundo, y Él va a mover cielo y tierra. Lo que para una persona es insignificante, Dios lo ve con grandeza. Amén. Vamos a seguir. El próximo párrafo, Sari, si lo puedes leer. Cuando los testigos oculares describieron la liberación del que había estado endemoniado y la destrucción de los cerdos, los moradores de Gerar comenzaron a rogarle, suplicar, implorar que se fuera de sus contornos. Quizás temían que pudiera ocurrir una pérdida mayor de cualquier otra cosa. No dispuesto a quedarse donde no lo querían, Jesús le concedió lo que pedían, pero envió flaqueza a sus almas. Se ha dicho que ningún otro milagro de Jesús tuvo jamás resultados tan negativos. Amén, gracias, hermana Sari. Los testigos contaron toda la historia a los que acababan de llegar. Esto fue demasiado para la muchedumbre. Le rogaron a Jesús que se alejara de los confines de ellos. Esto no, la destrucción de los cerdos, es la parte sorprendente del incidente. Cristo era un huésped demasiado costoso. O sea, ellos tenían terror de que hubiese otro milagro grande y la pérdida fuera grande. De verdad que por eso es que dijo Jesús, no se puede servir a Dios y a la riqueza. ¿Por qué? Porque entonces Mamón viene a ser tu dueño. Esta gente eran materialistas, eran tan materialistas que no le importó el peligro de ese endemoniado gadareno, que él era un tremendo peligro para esa región. Era una amenaza grande y no le importaba. No veían su misericordia, solo temían su poder. Esta reacción era totalmente anormal y sin razón, como lo son todas las reacciones de la incredulidad. ¿En dónde estoy? Brinqué. Incontables multitudes siguen prefiriendo a Cristo bien lejos de ellos por temor de que su comunión sea causa de pérdida social, financiera o social. Tratando de salvar sus posesiones, pierden su alma. Vamos para Mateo 6:24. Vamos a dividirlo. Pastor Wilson, Mateo 6:24. Jorge Crespo, Juan 12:43. Y Wanda Rosa, primera de Juan 2:15. Vamos con el Pastor Wilson, Mateo 6:24. Ok. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque no aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Ahora estamos en Juan 12:43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Y primera de Juan 2:15, la hermana Wanda Rosa. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no será en él. Amén. ¿Usted cree que esta gente tenían el amor de Padre en él? No, para nada. Ellos no le importaba el bienestar de su prójimo. Ellos no le importaba que este hombre se estaba, yo me imagino a este hombre, pastor, ¿te puedes imaginar la condición física de este hombre? Que se arrascaba y se
Me imagino que tenía la piel toda llena de cicatrices y tal vez la carne guindándole por la herida. Tú sabes que eso, Sí, hacer pedazos los grillos y herir todo tu cuerpo con piedra aguda. claro. Y mira, yo quiero decirte algo, Helio. Yo creo que lo hemos dicho anteriormente, lo voy a volver a repetir. Creo que en la repetición ahí se queda algo en algún momento, ¿verdad? Pero hay que tener claridad con esto. No todo el que no sirve al Señor, no todo el que no es creyente está endemoniado. No podemos decir que el que no es creyente está endemoniado. Eso es una falsedad. Eso es un error mencionarlo. Eso es un error. Porque aún a nosotros los demonios nos zarandean constantemente. ¿Cómo no? Jesús orando en el monte, allá en el desierto, el diablo estaba al lado de él, Satanás estaba al lado de él. ¿Sabe? Usted no vaya a creer que porque usted ora 2 minutos, no van a haber demonios ahí. Nosotros estamos zarandeados totalmente por los mismos legiones que salieron de ese hombre. Ahora, las personas que no son creyentes, que no creen en Dios, o que no asisten a una iglesia, o que no son creyentes, punto, que no han profesado la fe y no se han convertido, no quiere decir que ellos están endemoniados. No, no lo están. Porque una persona poseída por los demonios tienen unas características y usted lo nota. Más nosotros que tenemos el Espíritu Santo, notamos que es una cosa que que no es normal en esa persona. Otro punto que traigo, y esto sí va a sonar un poquito difícil, pero en la iglesia tenemos que tener cuenta que usted no abra puertas, que el enemigo entre y haga su casita. Y los demonios no desaprovechan una buena oportunidad, porque más que todo, nosotros los hijos de Dios, ellos buscan la manera de poseer a un hijo de Dios, de poseer a uno que le abre la puerta y quedaste loco. Quedaste loco. Nosotros que que hemos nacido en el Evangelio, aunque yo me aparté, pero yo he visto cosas terribles dentro de esto. Gente que han cantado, gente que lo he visto predicar, de momento el diablo los ha poseído, hermano, los demonios lo han poseído. Hay que tener cuidado, porque con el enemigo no se le tiene que tener miedo, porque usted va por encima de los demonios. Nosotros, se nos tienen que sujetar los demonios a nosotros. Se nos sujetan. Pero tampoco le abra la puerta a Satanás, porque una puerta que usted abra, entran demonios que usted no tiene idea. ¿Y qué pasa? Que cuando la persona es poseída por los demonios controlan. A diferencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no controla. Respeta el libre albedrío. Amén. Libre albedrío, lo respeta. Pero los demonios controlan, poseen, controlan. Señor los reprenda. Gracias, Amén. pastor. Amén. Excelente. O sea, en el culto racional en la iglesia, aunque estamos adorando al Señor, los demonios están zarandeando. Pato. ¿Y de dónde ustedes creen que esos pensamientos inicuos, usted gozándose en un culto y el enemigo no le tira dardo? Gracias, Helio. ¿O eso solo le ha pasado al pastor Helio? No, a ti a mí Amén. nada más. Amén. Imagínese eso. Amén. Pues si nosotros estamos todavía en esta tierra, no tenemos 2 o 4 o 6 alas que algunos se creen que son los querubines, los serafines, los arcángeles. No. Nosotros, el apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción?
de Amén. este cuerpo de muerte, De muerte. porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero también el apóstol Pablo decía que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y que todos los deseos y los placeres de esta carne tenemos que crucificarlo a la cruz de Cristo. Amén. Así que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne para mantener esa puerta cerrada. Miriam, ¿tienes el libro? Léete los últimos dos párrafos para terminar con este punto. En agudo, ¿verdad? Sí, En agudo contraste estaba el elocuente clamor del hombre que había estado endemoniado. Al entrar él, Jesús, en la barca, mejor mientras estaba entrando al bote, le rogaba, imploraba que le dejase estar con él. Jesús puso bastante responsabilidad sobre el Gergeseno, tan joven en la fe, y no se lo permitió. Vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho y cómo ha tenido misericordia de ti. Los que habían expulsado a Jesús de sus contornos tendrían así un mensajero predicando en su lugar. Valiente y vigorosamente el ex endemoniado obedeció aparentemente al momento y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús. Note que los gergesenos identificaban al Señor con Jesús. Su indisputable testimonio provocó sorpresa y todos se maravillaban. amén. Mire, el ex endemoniado gadareno recibió su libertad. Le rogó al Señor ir con él. Y el Señor dejó a un recién convertido. Usted nunca se ha puesto a pensar en esto. Dejó a un recién convertido de hace minutos como el evangelista de la región de Gadara o de los Gergeseos. Imagínense qué es predicar. ¿Qué es predicar? Predicar es hablar de las grandezas que Dios ha hecho con nuestra vida. Todos nosotros tenemos un gran testimonio. Por más diminuto que usted crea que sea su testimonio, alguien necesita escuchar ese testimonio. Yo era así y ya no soy así. Ahora tengo vida en abundancia en Cristo. Eso es predicar, hablar de la grandeza de Dios. Amén. El libertado expresó un deseo sincero de seguir a Jesús. La verdadera liberación produce deseo de comunión con Cristo. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El deseo de cada creyente que ha tenido un encuentro genuino con Dios o con el Espíritu Santo es querer estar en comunión con Dios, querer estar cerca del Señor. Por eso fue que este ex endemoniado le rogó al Señor que lo dejara ir con él. Vamos ahora para Filipenses 1:23. Pastora Marilyn, léalo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
El anhelo del creyente es estar con Cristo a todo tiempo. El verdadero creyente no le teme a la muerte, no le teme a la soledad, no le teme a nada de eso. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu Santo de Dios, que es nuestro amuleto. Amén. Jesús lo convierte en misionero. El testimonio personal es una poderosa herramienta evangelística. Vamos para Salmo 66, 66, 16. Salmo 66, 16. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, pero ¿quién lo tiene? Léelo, papito. Venid, oíd todos que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Amén. Lo que el Señor ha hecho para tu alma, hay que contarlo. No nos podemos quedar callados, porque entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que nuestros huesos van a envejecer, como decía el salmista. Amén. So, vamos ahora para Hechos 1:8. Hechos 1:8. Dale, Crespo. Pero recibid poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y nosotros hoy en día tenemos un grande privilegio, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos el poder para poder testificar. Este hombre obedeció y llevó las buenas nuevas a Decápolis, a 10 ciudades gentiles. Amén. Déjame ver si ya terminamos con este punto. Así que vamos a entrar rapidito a punto número 3, resurrección de la hija de Jairo. Estamos en Marcos capítulo 5 del 21 al 43. Marcos capítulo 5 del 21 al 43. ¿Quién no ha leído y quiere leer? Ok, Jorge, léete del 21 al 27. Resurrección de los Jairo. No, en la Biblia. Ah, la Biblia. Marco. Voy a ir. Marcos, ¿qué? Marcos 5. 5, del 21 al 27. ¿Qué era aquí? Okay, I got it. Fue pues con él, y le seguían una gran multitud, y le apretaban, pero una mujer que desde hacia 12 años padecía de flujo de sangre. No, estamos No. Toma, pasando otra vez. Oh, perdón. 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca de la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos,
y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Ante él iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Amén. Sigue, Virgen. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido, lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Amén. Gracias, hermana Virgen. Amén. Miriam, ¿estás por ahí? Sí, léete los primeros 3 párrafos. Estamos en el punto 3, resurrección de la hija de Jairo. Sí, es que se me perdió el mouse. Ay, Dios mío. En la sección que está ante nosotros se describen 2 estupendos milagros. Son únicos en el sentido que uno interrumpe el progreso del otro sin frustrarlo. El primero representa a aquellos que buscan ayuda. El segundo a aquellos que la reciben mediante la instrumentalidad de otros. Uno ilustra el poder de Cristo sobre la enfermedad, el otro su poder sobre la muerte. El clamor de un padre. Regresando del lado oriental del mar de Galilea y la experiencia con el endemoniado Gergeseno, Jesús pasó otra vez en una barca al más poblado lado occidental, en agudo contraste con la hostil recepción entre los gergesenos. Se reunió alrededor de él una gran multitud tan pronto como desembarcó en la costa cercana a Capernaum. El primero en romper la curiosa muchedumbre fue uno de los más distinguidos miembros de la comunidad, uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Era algo así como el jefe de la congregación en todo lo relacionado con el culto público y sus varias partes de oración, lectura de las escrituras y exhortación. En su desesperación,
Jairo olvidó sus perjuicios, dignidad, orgullo, amigos, y cayó a los pies de Jesús. Ningún hombre realmente ora hasta que está aplastado sobre sus rodillas. Sigue. Mi hija, en griego está en diminuto, lenguaje peculiar de Marcos, y era un término cariñoso. Está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella. Jairo tenía una gran fe en Jesús y debe haber conocido su poder para sanar. Es una atractiva especulación que puede haber pertenecido a los ancianos de los judíos que buscaron a Jesús para que curara al siervo de un amigable centurión de Capernaum. Aunque presionado por todas partes y por todos los que le apretaban, Jesús fue con él atribulado padre, llevando la esperanza de que su hija sería salva. Amén. Amén. Gracias, Miriam. Amén. El clamor de un padre. Después de liberar al endemoniado gadareno, Jesús regresa a la región judía, al otro lado del mar. Usted ve cómo cambia el panorama rápido. Allí se reunió una gran multitud. Jairo era un líder religioso respetado. Wow. ¿Cuál era el estigma de los líderes religiosos acerca de Jesús? Esto lo estudiamos en Marcos, en Mateo. ¿Cuál era? ¿Ellos creían en Jesús o no creían en Jesús? Algunos creían en Jesús, pero por no perder su posición social, le seguían en secreto. Acuérdense de esto. Su acusación de postrarse ante Jesús muestra humildad y fe, reconociendo que solo Jesús podía ayudarle. Mire, este hombre se arriesgó el todo por el todo. Era el líder de los cultos religiosos en la sinagoga. Entonces, esto iba totalmente en contra, número uno, de los fariseos, de los escribas, del Sanedrín. O sea, ¿usted cree que cuando ellos se enteraran iban a dejar a Jairo en posición de encargado de los cultos religiosos? No. Este hombre, con esta acción, perdió su sustento. Acuérdense que ese era el sustento de él, de Jairo. Este hombre, la religión judía, los líderes que estaban encargados, no iban a ver esto con ojos favorables, que un líder religioso acudiera a un maestro que no tenía. El problema que los religiosos tenían con Jesús era, acuérdense que esto lo estudiamos en Mateo, usted tenía que haber estudiado bajo un rabino para usted poder tener algún tipo de mérito y algún tipo de credibilidad. Entonces, por eso es que ellos se quedaban atónitos, porque este hombre, sin tener estudio, hablaba con tremenda autoridad y se conocía el Torá y los profetas. Aún más, era obrador de milagro. Su hijita estaba muriendo. La fe genuina reconoce la autoridad de Jesús aún en medio de la desesperación. Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Jairo cree que si Cristo viene y pone las manos sobre ella, la niña volverá aún de las mismas puertas del sepulcro.
En Mateo el padre dice un poco más tarde, mi hija acaba de morir. Mateo 9:18. Pero aún así, él continúa con su petición. Jesús accede de buen grado y va con él. Vamos a seguir la lectura. Pastor, ¿querías decir algo? Yaro tiene algo que decir. Hasta Eli, la Biblia no nos dice, ¿verdad? Podemos aquí especular. La niña tiene 12 años, no sabemos si lleva una vida entera con una enfermedad y ya se le está llegando el tiempo de morir. Estamos hablando de un hombre que trabaja en la iglesia, que tienen toda la sabiduría del mundo, conocen los mejores doctores, porque están en una alta sociedad. Y nadie ha podido hacer nada por su hija. Y nosotros sabemos que nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos. Y fue lo que él dijo. Fue lo que él hizo. Él dijo, aquí nadie me ha podido ayudar y yo voy para donde porque yo he visto cosas y yo he escuchado cosas. Yo voy para allá y aunque me le tenga que arrodillar enfrente de quien sea, para allá es que yo voy. Y eso fue lo que él hizo. Amén. Ahora vamos a continuar leyendo. Yo no sé, ahora llega una mujer en la escena y viene a pararme lo mío. Yo como papá estuviera frustrado. ¿De dónde salió esta? Mira que yo lo necesito en mi casa y esta apareció con un problema. ¿Qué pasó aquí? Llegas a ser un rabino boricua dominicano, olvídate. Y añadiendo, Helio, y añadiendo a lo que dijo Yaro, muy poderoso. Lo que dijo Yaro fue poderosísimo. Pero también añadiendo a la presión de grupo, porque recuerden que una enfermedad era cualquier tipo de enfermedad en este tipo de situación, en esta cultura, era catalogada como pecado, como demonio, como tantas cosas. Y añadiendo a lo que dijo Yaro, esa presión de grupo, esa presión de qué van a decir, qué es lo que estarán pensando de mí, que si mi hija está enferma, que si todas estas cosas causan daño. Ahora, al encontrarse con esta mujer que viene a dañarle la fiesta, porque esta mujer, mira, ya él iba de camino. Esta mujer que aparece por el camino es el punto detonante de la fe en todo esto que Marco escribe, porque Marco no escribe al garete. Mira, yo estudié esto en la escuela y el maestro nos dijo que esto se llama un sándwich literario, donde hay donde hay un jamón, donde el jamón del sándwich, ¿sabe quién es? La mujer del flujo de sangre. Exacto. Porque la primera parte está el llamado de la hija del papá. La segunda parte está la mujer del flujo de sangre y la tercera es el resultado de la hija de Jairo. Pero eso estamos muy adelantados. Poderoso. Amén, amén. Ahora, excelente. Vamos para letra B, una patética interrupción. Dale, Miriam. Esto está brutal. Una patética interrupción. Entre los que apretaban a Jesús mientras se dirigía a la casa de Jairo, había una mujer que había tenido flujo de sangre durante 12 años. Su dolencia era tan antigua como la edad de la niña, que en esos momentos yacía a punto de muerte. La anónima mujer había buscado ayuda y sufrido de muchos médicos y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Marcos es descortés y nada lisonjero con los médicos de su tiempo. La mujer había sufrido mucho en sus manos y gastado todo lo que tenía y estaba peor. Lucas, el médico amado, es un poco más amigable con los de su profesión y nota que la enfermedad no había podido ser curada. El aprieto de la mujer era patético. Presumiblemente una de esas hemorragias crónicas, debilitantes, embarazosas, empobrecedoras, desanimadoras. No es de sorprender que cuando oyó hablar de Jesús, cuya fama ya se había divulgado, buscara la liberación por su intermedio, esperando robar un milagro.
se puso entre la multitud detrás de Jesús y tocó su mano. Amén. Hasta ahí por ahora. Gracias, Miriam. El Señor respondió afirmativamente y emprendió el camino hacia casa de Jairo. Le seguía una gran multitud que le apretaba. Una angustiada mujer interceptó a Jesús. Esta mujer había sufrido continuas hemorragias desde hacía 12 años. O sea que más de una década esta mujer había tenido un martirio. Número uno, acuérdense que esta mujer era impura. Ella no podía tocar a nadie porque si tocaba a alguien, ellos quedaban ceremonialmente impuros. Pastora Yarolin, con 7 días, ¿verdad que sí? Quedaban impuros por 7 días. Olvídate que esto iba a formar una trifulca. Esta mujer la iban a prender ahí. La iban a prender. Ella arriesgó el todo por el todo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia? Amén. Gloria a Dios. Los muchos médicos a los que había recurrido habían aparentemente empleado formas drásticas de tratamiento, habían agotado sus medios económicos y por la acción de ella no había mejorado, sino que había empeorado. Cuando había perdido toda esperanza de mejorar, alguien le habló de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir, alguien me habló de Jesús? Aleluya. Oh, gloria a Dios. No perdió ella el tiempo para hallarle, abriéndose camino en medio de la muchedumbre, tocó el borde de su manto. Inmediatamente cesó el flujo de sangre y se sintió sana. Mire, a mí me pasó algo similar. Yo llegué a la iglesia como un loco. Llegué como un loco buscando el pastor. Yo era bien jaquetón. Yo llegué buscando al pastor. Búscame el pastor ahora. Yo necesito ver al pastor ahora. There's something wrong with me and I don't know what is. Yo no entiendo qué es lo que me está pasando. Y el pastor, pobre pastor, estaba almorzando abajo en la hora de lunch y yo llego un domingo virado como un tiburón a la iglesia, formando un escándalo. Y el pastor me dice, ¿qué te pasa, mi hijo? ¿Qué te pasa, mi hijo? Y yo le cuento lo que me estaba pasando. Y este hombre de Dios puso las manos sobre mí y yo sentí que un tren salió de mí. Un tren de carga y fue algo que no lo puedo explicar, solo el que ha experimentado una liberación así inmediata. Esto fue inmediato. Alguien que ha experimentado una liberación de tal magnitud solo puede comprender lo que le sucedió a esta mujer del flujo de sangre. Yo sé lo que ella experimentó. Ella experimentó la divinidad plena del Señor, pero ella por la fe, y yo en mi caso, porque yo había escuchado a mi mamá hablar de Jesús. Yo había escuchado a mi mamá hablar de Jesús y había escuchado de dónde se estaban congregando. Y esta mujer del flujo de sangre le sucedió algo similar. Ella escuchó de Jesús y aunque dejó a Jesús para último, él nunca llega tarde. Ese era su tiempo, como el tiempo mío, de salvación. ¿Alguien quiere decir algo o estamos claros? Pastor Ayaro. Un pequeño testimonio. Yo de vez en cuando iba a visitar la iglesia de mi mamá por complacer a mi mamá. Amén. Esa era la razón de ir. La iba a complacer a ella. Estoy sentada en lo último, ya al lado de la puerta para arrancar porque
iba a complacer a mi mamá, no iba a la iglesia. Había un señor oscuro, bien mulato, predicando allá, y yo veo que ese hombre se sale del púlpito y viene caminando. Y yo decía, Señor, por favor, ahora no. Porque yo siempre hablé con Dios, ¿no? Y yo le decía, Señor, ahora no. Pues yo sabía que este hombre venía para donde mí. Yo decía, not now, don't do this, not now, please, don't do this. Y ese hombre vino a donde mí y me dijo, el Señor te dice que le agarre el manto. Agárrale el manto. Y él se fue, obviamente yo lloré, no pasé al frente, yo era bien rebelde también, tenía mucho enojo por todas las cosas que me sucedieron porque yo me las busqué, lo entiendo ahora. Y no tuve liberación esa noche, pero yo sí sé lo que es agarrar el manto porque yo soy libre. Y aunque padezco de algunas cosas, eso no me va a parar de ser la persona que Dios quiere que yo sea, porque yo soy libre y yo me agarré de ese manto. Amén. No lo hice en el momento, pero sí lo agarré. Amén, amén, amén. Amén. Excelente. Jorge, ¿tú querías decir algo, Crespo? Sí, yo quería decir algo, pero era referente a Jairo. Ok. Ok, a mí me enseñó esa parte de Jairo que no importa cuando hay una necesidad real y hay amor por esa necesidad, no importa el título que tú tengas o la apariencia que tú tengas, tú tienes que reconocer que tú necesitas a Dios. Amén. Y eso fue lo que hizo Jairo ahí. Él reconoció que necesitaba que Jesús fuera ante su hija para que la resucitara. Amén, amén. Seguro que sí. Amén. Excelente. Miriam, continúa la lectura, que quiero terminar con el punto B. La práctica de la sanidad generalmente ha sido asociada con un toque. Ya hemos notado cómo Jesús, movido a compasión, puso su mano sobre un leproso y le sanó. Las multitudes a menudo caían sobre él para poder tocarle. Esto también concuerda con Santiago, que da instrucciones con respecto a la oración por los enfermos. Si tocare tan solamente su manto, pensó ella con una profunda esperanza, seré salva. Se exigía que los hombres de Israel llevaran un ribete en sus vestiduras. En cada franja de los bordes, un cordón azul. Quizás sea esto lo que ella tocó. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de ese azote. La palabra traducida estaba sana es iatai, y esta está en el tiempo perfecto e implica que los resultados permanecen. Por el momento, el invisible gozo de la mujer se tornó en alarma, porque Jesús, conociendo en sí mismo el poder dinamis que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Por qué hizo Jesús esta pregunta? Probablemente para ayudar a la mujer a hacer una confesión abierta, asunto tan importante para la salvación, y también para aclarar que el objeto de su fe era el mismo y no su ropa. Amén. Hasta ahí por ahora. Gracias, Miriam. La estupenda fe que esta mujer tenía en el poder de Cristo para sanarla, el maravilloso efecto que su fe consiguió. Esta sanidad retrasa el milagro esperado por Jairo. Aunque parece que Dios se tarda, Él nunca llega tarde. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La pregunta de Jesús sobre la secreta paciente y el ánimo que le dio Cristo se percató en su interior de que había salido de él un poder.
Y mire, nosotros hablamos de estos flecos en la clase de Mateo. ¿Se acuerdan? Los fariseos, ellos les gustaba estar en las plazas con su uniforme espléndido y ponían los flecos esos azules que colgaban, mientras más largo ellos creían que eran más santos. Esto no le acuerda a los rabacucos. Mientras más largo tu vestimenta, mientras más te cubra, más santo eres. Qué disparate. Amén. Deseó de conocer a su paciente, preguntó, no con desagrado, como quien ha sido afectado, sino con ternura, como quien está interesado. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Su plan era irse calladamente, pero el Señor no iba a dejar que se perdiese la bendición de reconocer públicamente a su Salvador. Jesús sabía quién lo había tocado, pero pregunta a fin de sacarla de en medio de la multitud. Sigue, Miriam. Los discípulos evidentemente se sorprendieron y se exasperaron un poco por la pregunta de Jesús cuando la multitud le estaba apretando por todos lados. ¿Quién me ha tocado? La interrogación no era muy respetuosa, pero sí un poco sarcástica. Empero nos demuestra que la fuente de Marcos era digna de confianza. La sanidad de la mujer nos recuerda que hay un mundo de diferencia entre apretar a Jesús y tocarle con fe personal. Ignorando el comentario de sus discípulos, Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Nuevamente tenemos el detalle que solo puede provenir de un testigo ocular. Marcos nos presenta un cuadro vivido de Jesús escudriñando los rostros de la multitud, como en excepción de que en esta ocasión era con bondad y no con ira. Perfectamente consciente de que ella había hecho que Jesús quedara ceremonialmente inmundo, y temblando por la incertidumbre de ignorar si él estaría enojado, la mujer, sin embargo, vino y le dijo toda la verdad. Las palabras bondadosas de Jesús mitigaron su espíritu temeroso. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ningún grupo puede ganar más por servir a Cristo o tener más que perder por rechazarle que las mujeres del mundo. Jesús aclaró que era la fe de la mujer en él, no nada mágico al tocar sus ropas, lo que la había sanado. Sus palabras también fueron una confirmación exterior de lo que había acontecido en ella. Ve en paz y queda sana. Ahora que ella sabía que ya estaba sana y era libre de su azote, la mujer podía irse en paz. Las bendiciones de la buena salud y el consecuente sentir de bienestar son dones de Dios. Aleluya. En sustancia, Jesús dijo que tu preocupación nunca más vuelva a afligirte. Marcos así ha preservado para todos los tiempos otra de las poderosas obras de Jesús, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Gracias, Miriam. Amén. No pensaban que era una pregunta sin sentido. Mucha gente le empujaba continuamente. Hay una diferencia entre el contacto de la proximidad física y el toque de la fe anhelante. Es posible estar muy cerca de él sin confiar en él, pero es imposible tocarle con fe sin que él lo sepa. Pero Jesús no cesó por eso en su investigación, sino que continuaba mirando quién lo había hecho, no para reprenderla, sino para alabar su fe. Vamos para Mateo 8 del 10 al 11. Mateo 8 del 10 al 11.
Yo quiero decir algo, Helio, cuando me dé una oportunidad. Sí. Mira, voy a mostrarle a la gente para consumo de todos los estudiantes, más o menos lo que estamos estudiando nosotros. Excelente. Este es el talit. Este es el talit. Esto es lo que todos los judíos, incluyendo Jesús, lo llevaba. Aquí se cumple que Jesús vino a cumplir la ley. Para que ustedes sepan que Jesús andaba con su ropa como se supone que él caminara, como la ley Deuteronomio y también lo dice en algunas otras partes, que le da instrucciones de cómo hacer esto. Los flecos, estos que están acá abajo, que son los flecos, estos son los tzitzit, que van junto con el talit. Eso que está ahí es a lo que se refiere la historia de la mujer del flujo de sangre, la cual ella quería tocar. Pero mira lo interesante de esto, que es lo que a mí me parece muy interesante, porque en todo momento esta mujer, el pastor habló de la fe y, y es interesante porque en ese momento no había más nada que ella pudiera hacer, nada más que romper con el esquema de la ley y quizás encontrarse con la muerte. Dice, ya no puedo más, son 12 años que tengo con esta, y para ser claro, la enfermedad se llama menorragia o endometriosis, que es un sangrado continuo sin detenerse de lo que es esta enfermedad que tenía esta señora. Pero le voy a decir algo, esta mujer acabó con la ley en ese momento, rompiendo el esquema para ir a tocar lo que ella pensó en su fe. Ahí en el borde, porque si tú vas a Números y vas a Deuteronomio, vas a encontrar que la ley le ordenaba a que hicieran estas borlas en los flecos, estos tzitzit y todo esto, porque ahí estaba la ley, estaba escrita, estaban escritas, impresas. En eso, y ella pensó, déjame tocar eso, que es lo único que a mí, que es lo único que me falta. De aquí en la muerte, porque me van a apedrear. Y fíjate cómo la fe de ella, porque por eso yo a veces digo que Dios ama al ignorante, hermano. Pero el incrédulo no entra al reino de los cielos, hermano. Porque a veces pecamos por ignorancia, pero a veces no creemos sabiendo que ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo y nos amparamos en la incredulidad. Y esta mujer operó en la fe, hermano. Operó en fe porque fue y se encontró con el creador de ella, Jesús. Y ya ustedes saben el final de la historia. Amén, excelente, pastor, excelente. Vamos para Mateo capítulo 8 del 10 al 11. Pastora Madeline, léalo. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén. Mire, la fe mueve a Dios a hacer cosas imposibles para el hombre. La pobre mujer, al darse cuenta de que Jesús estaba buscando quien le tocó, se presentó ante él temerosa y temblando. ¿Por qué ustedes creen que ella estaba temerosa y temblando? Si el pastor lo acaba de explicar. Ella estaba impura. A ella la podían apedrear por eso, porque ella se metió en una multitud y contaminó a la mitad del pueblo. Amén. Al no saber a ciencia cierta cómo le habría sentado su acción al maestro, echándose a sus pies, hizo su primera confesión pública de Jesús
Luego él le habló palabras tranquilizadoras para su alma. ¿Cuántos se acuerdan de cuando su alma estaba en tempestad? Que usted escuchó la voz de Dios a través de ese predicador, a través de ese pastor, a través de tu mamá, a través de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija. La confesión abierta de Cristo es de gran importancia. Sin ella, poco crecimiento puede haber en la vida cristiana. Al tomar postura abiertamente por Él, el Señor inunda nuestras vidas con una plena certidumbre de fe. Las palabras del Señor no solo confirmaron su curación física, sino que sin duda incluyeron la gran bendición de la salvación del alma. La gracia de Dios pone su amén a nuestras oraciones, así sea o así será. Para ti, por tanto, vete en paz. Y esto le voy a dar un par de versículos bíblicos para que ustedes después los busquen. Efesios 2:8, Hechos 15:11 y Romanos 3:24. Amén. Pues con esto, para terminar, si usted todavía no ha hecho profesión de fe pública, profesión de fe pública, hágalo. Hágalo. ¿Por qué? Porque al usted hacer profesión pública, usted está glorificando a Dios y activando su fe, y el Señor te va a reconocer delante de su sangre. Pastor Ayaro. No te oigo. Tiene el micrófono apagado. Que Jesús le dice a ella, hija, cuando le va a hablar, cuando ella vino y se confesó y habló la verdad y dijo, si me van a apiedrar, si lo que vayan a hacer. Y él, con esas palabras dulces, la llamó a ella hija, que esa es la parte que más me gusta de todo esto. Y todavía Jairo, todavía Jairo está ahí diciendo, ¿qué pasó? Y ahora le van a traer la noticia que la hija se le murió. Esa sí que está bien, bien dura. Wow. Amén, amén. Si alguien tiene alguna excelente, Pastora Yaron, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, si no, pues yo creo que aquí le podemos dejar esta clase. Terminamos hasta el punto B. La próxima será el punto C, hasta que el tiempo nos ayude. Amén. Nuestro pastor Luis Ávila con vosotros. Amén. Excelente, excelente discipulado. Gracias. Pastor Elliot, gracias también a todos los que aportaron. Gracias, Pastor Ayaro. Muy buen punto también. Y ya ustedes saben que el resultado de Jairo fue que la hija resucitó. Él fue y resucitó a su hija. O sea, qué resultado más glorioso y más poderoso. O sea, todo combinó. Creo que todo, de alguna manera, Dios tiene todo alineado, y todo lo que pasa a nuestro alrededor provoca para que todo se alinee. El Señor tiene todo fríamente calculado, y todo en su proceso, en su propósito, se va a hacer para la gloria de Él. Aquí lo vemos en todos estos aspectos que estamos estudiando de la naturaleza: el mar, el endemoniado, la hija de Jairo, la mujer de flujo de sangre. O sea, esto es poderoso, hermano. Esto es poderoso. ¿Sabes? Saber que Jesús vino y vino para rescatar y libertar espiritualmente primero. Lo demás fue todo lo que el Padre le permitió hacer. Sanó, libertó, dio vista a los ciegos, paralíticos andaron, muertos resucitados. O sea, no podemos negar que el que vino aquí a la tierra es el Dios encarnado, el Hijo de Dios, nuestro Jesús, el Salvador.
Gloria al Señor. ¿Alguna otra pregunta? Díganla ahora.